Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan sorprendieron a todos con el nombre que eligieron para su bebé, causando revuelo y dejando a todos hablando del significado detrás de esta elección tan especial. En el mundo del entretenimiento turco, pocas parejas generan tanto interés como Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Desde su participación conjunta en telenovelas que conquistaron corazones hasta los rumores persistentes sobre su relación fuera de las pantallas, cada movimiento que hacen es seguido con atención por millones de fans. Pero lo que ha sacudido recientemente a los medios no es un nuevo proyecto televisivo, sino una noticia mucho más íntima y emotiva, el nombre que han elegido para su primer hijo juntos. La noticia comenzó a circular en las redes sociales tras una foto publicada por un familiar cercano de Esla, donde se veía una habitación decorada con globos y un cartel que decía "Bienvenido, Baran". En cuestión de horas, el nombre Baran se convirtió en tendencia, y los seguidores comenzaron a debatir intensamente sobre su significado. Y no es para menos. Baran no es un nombre cualquiera. En muchas culturas, especialmente en la kurda y la persa, Baran significa lluvia. Pero más allá de su significado literal, la lluvia representa bendición, esperanza y nuevos comienzos. Queríamos un nombre que llevara consigo un mensaje de paz y renacimiento, explicó Halil İbrahim Ceylan en una entrevista exclusiva con una revista local. Baran llegó a nuestras vidas en un momento muy especial. Fue como una lluvia que limpia todo y da paso a algo nuevo. Esla, por su parte, fue vista saliendo de una clínica privada en Estambul, y al ser abordada por periodistas, simplemente sonrió y dijo, "Baran es nuestro milagro". Este gesto bastó para que sus fans, especialmente mujeres entre 40 y 65 años que han seguido su carrera desde el principio, se sintieran profundamente conectadas con la pareja. En los comentarios de sus publicaciones, muchas usuarias escribieron mensajes como "El nombre Baran es precioso, me recuerda a la lluvia de primavera que trae vida". O "Elegir un nombre con tanto significado demuestra el tipo de personas que son". Pero como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, no faltaron las críticas. Algunos comentaron que el nombre era demasiado poético o poco convencional. Incluso un conocido presentador de televisión comentó durante su programa matutino, "Baran es bonito, sí. Pero no puedo evitar preguntarme si no es un nombre demasiado cargado para un niño que vivirá bajo la sombra de dos grandes estrellas". Halil respondió a estas críticas con serenidad, "No elegimos el nombre para complacer a otros. Lo elegimos porque representa lo que sentimos y lo que deseamos para nuestro hijo. Que crezca libre, como la lluvia que cae sin pedir permiso". Estas palabras resonaron profundamente entre sus admiradores, quienes no dudaron en compartir sus propias interpretaciones del nombre y su simbolismo. La lluvia, como fenómeno natural, tiene una carga emocional universal, purifica, alimenta la tierra, da vida donde antes había sequía. Así, muchos vieron en la elección del nombre Baran no solo una declaración poética, sino una promesa de una nueva etapa, no solo para la pareja, sino también para sus seguidores, que sienten que han acompañado a Esla y Halil en cada paso de su recorrido. Desde que se dio a conocer la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño, imágenes editadas con el nombre Baran rodeado de nubes y gotas de lluvia, e incluso composiciones musicales creadas por fans que querían homenajear este momento tan especial. No tardaron en aparecer hashtags como #Bienvenido Baran y #Baran la lluvia del amor, que rápidamente se convirtieron en trending topic. Una de las iniciativas más conmovedoras provino de un club de fans en Argentina, que decidió organizar una colecta solidaria en honor al nacimiento de Baran. Con el lema "Cada niño merece una lluvia de amor", recaudaron fondos para donar pañales, ropa y alimentos a madres solteras en situación vulnerable. Esla y Halil nos inspiran con su sensibilidad.
Queremos que el nacimiento de Varane no solo sea una alegría para ellos, sino una bendición para otros también, declaró la presidenta del club. Mientras tanto, los medios turcos no tardaron en hacer eco de este fenómeno. Revistas como Hello Türkiye y Jeku Türkiye dedicaron portadas y artículos especiales al tema, analizando no solo el significado del nombre, sino el recorrido emocional que llevó a la pareja hasta este punto. Según fuentes cercanas a la familia, Esra y Alil habrían pasado por momentos difíciles en privado, lo que hace que este nacimiento tenga un sabor aún más dulce. Se rumorea que ambos planean escribir un libro infantil inspirado en el nombre de su hijo, con ilustraciones que representen la lluvia como símbolo de crecimiento y amor. Aunque aún no han confirmado oficialmente el proyecto, ya hay editoriales interesadas en publicarlo, dado el carisma y la popularidad de la pareja. En una reciente entrevista en un programa de televisión nocturno, Alil confesó que, durante el embarazo, solía leerle poesía a Esra cada noche. Y que uno de los poemas favoritos de ambos hablaba de una lluvia suave que cae en medio de la noche, trayendo calma al alma. Creo que ese poema fue lo que nos llevó, inconscientemente, a pensar en ese nombre, comentó entre risas. Esra también compartió, en una historia de Instagram, una imagen de un pequeño colgante con forma de gota de agua y la palabra Varane grabada. Siempre cerca de mi corazón, escribió. El gesto fue replicado por cientos de fans que comenzaron a usar collares similares como muestra de apoyo y cariño. No obstante, la pareja ha decidido mantener cierto grado de privacidad respecto a la imagen de su hijo. Hasta el momento, no han publicado ninguna foto directa del rostro de Varane, lo que ha sido muy respetado por sus seguidores. Queremos que Varane tenga la oportunidad de construir su identidad lejos de los reflectores, al menos en sus primeros años, expresó Esra en una conversación con una periodista de confianza. Aún así, no faltan las especulaciones y los comentarios de expertos en cultura pop que predicen que Varane podría ser una figura pública en el futuro, ya sea como actor, músico o incluso escritor. Con el legado artístico de sus padres, las puertas del arte ya están entreabiertas para él, escribió una columnista de una revista de espectáculos. ¿Y tú, qué opinas sobre el nombre Varane? ¿Te parece una elección inspiradora o algo fuera de lo común? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias. Nos vemos en el próximo video.